En la mitad de una plaza situada justo en el centro de una ciudad existía una antigua banca de madera que era custodiada día y noche por 2 miembros de la Guardia Real de aquel país. Cada cierto tiempo sonaba una campana y se ejecutaba de forma precisa y perfecta el cambio de guardia que permitía seguir cuidando celosamente la banca. Un día, cierto historiador decidió preguntar amablemente a los guardias por la razón de la vigilancia. Ellos contestaron algo apenados que no conocían la respuesta. El historiador decidió entonces estudiar archivos y documentos durante varios meses hasta que finalmente halló el origen del curioso hecho. La vigilancia había comenzado ya hace mucho tiempo, casi cerca de medio siglo, con el simple fin de reemplazar momentáneamente un aviso que se había roto y estaba siendo arreglado en los talleres del palacio. El aviso que se había colocado justo al lado de la banca decía: cuidado, pintura fresca. Cuando se nos presenta por primera vez este cuento, podría parecernos hasta algo fantasioso, pero luego de pensar un poco, no es tan irreal como pareciera a simple vista, porque así también muchas de nuestras tradiciones existen desde hace tanto tiempo que las tratamos como hechos inamovibles y son tan inútiles como la vigilancia de esta antigua banca. Y esto mismo sucede incluso con nuestras rutinas y actividades cotidianas. Todos tenemos reglas como esta que cumplimos sin cuestionarlas, las tomamos como verdades absolutas y muchas veces son simples supuestos o verdades a medias que con el tiempo terminan afectando nuestra creatividad. Hoy hablamos sobre las reglas, la creatividad y sobre cómo Walt Disney rompió una regla para crear una de las soluciones más innovadoras del siglo XX. Las reglas son afirmaciones que seguimos y que controlan gran parte de lo que hacemos. Nos llevan, por ejemplo, a que tomemos una ducha a la misma hora todos los días, a que usemos la misma ruta siempre para ir a trabajar, o incluso cuando salimos a cenar que elijamos el mismo restaurante, el mismo plato y la misma bebida siempre. Son algo así como los rieles que encarrilan la trayectoria de lo que hacemos y en muchos casos sin que nos demos cuenta. Y entre los puntos negativos de las reglas está que a causa de que constantemente nos llevan a lo mismo y nos impiden salir del margen, con el tiempo disminuye nuestra posibilidad de pensar de manera diferente y flexible. Y esto limita nuestra creatividad. Pero pocas veces nos damos cuenta de que algunas reglas que parecen incuestionables no lo son, o simplemente dependen de un contexto en especial y solo necesitamos cambiar ese contexto para que se derrumben totalmente. Un ejemplo, la afirmación de que los objetos mucho más grandes que uno son demasiado pesados para cargarlos parece a simple vista una verdad inamovible, ¿no? Pero es totalmente falsa si es que observamos cómo trabaja una colonia de hormigas. Estos insectos pueden alzar palitos y hojas que superan 2 o 3 veces su propio tamaño. O la afirmación de que los libros deben comenzar siendo leídos por la primera página y terminar en la última. Pero Julio Cortázar rompió esta regla cuando escribió este clásico de la literatura, Rayuela. Esta novela se puede leer de 2 formas. La primera, del modo tradicional, y la segunda, en forma de rompecabezas, comenzando por el capítulo 73 y siguiendo una secuencia que él estableció, saltando y alternando capítulos. O la afirmación de que las vacas no vuelan. Pero, ¿y qué pasa si alzamos una vaca a un avión? Cuestionar y a veces romper estas reglas que nos limitan es una de las mejores formas de flexibilizar nuestra manera de pensar y despertar nuestra creatividad. De hecho, muchas de las grandes reglas se rompieron para llegar a soluciones innovadoras en múltiples áreas, pero hay una en particular que sobresale. El 13 de noviembre de 1940, Walt Disney lanzó Fantasía, una película animada ambientada con música clásica que hoy es considerada como un clásico y una de las mejores películas hechas por Walt Disney.
Para su estreno, Walt quiso convertirla en una experiencia interactiva para su audiencia, y para lograr eso pensó en controlar el medio ambiente de la sala de cine. Entre otras cosas, quería generar niebla y también bombear calor en la sala durante segmentos específicos de la película, y así crear una experiencia totalmente inmersiva para las personas. Pero hubo un problema. Disney no pudo convencer a los dueños de las salas para que hicieran ese nivel de inversión en la película. Entonces tuvo que replantear su desafío para encontrar un nuevo método que haga que las personas tengan esa experiencia interactiva. Y para lograr eso lo habría ayudado una herramienta que era propia de su manera de crear. Esta herramienta se llama Easy. Esta herramienta tiene 3 etapas. La primera etapa consiste en enumerar las reglas del desafío. Walt enumeró las reglas para mostrar sus películas en los cines. Dijo: está oscuro, está sucio, las personas deben ir a una hora determinada, deben sentarse junto a personas que no conocen. Yo, el creador de la película, no puedo controlar el medio ambiente de la sala. El segundo paso implica centrarse en romper una regla. Para Disney, la regla más importante que quería romper era la del medio ambiente, así que eligió esa y dijo: ¿y si pudiera controlar el medio ambiente? Bueno, se dio cuenta de que esa pregunta no era muy provocativa, porque se debe hacer una pregunta muy provocativa. Y entonces dijo: ¿y si sacara las películas de las salas de cine? Perfecto, lo suficientemente provocativa, porque para 1940 esa sugerencia era totalmente una locura. Bueno, ahora la cuestión es imaginarse un mundo donde no lo sea. Esta es la tercera etapa. Imagínese si Disney empezó a imaginarse cómo sería sacar sus películas de los cines. Primero dijo: si saco mis películas de las salas, tendría que tener una pantalla, y no tengo una pantalla. Entonces tendría que hacer que mis personajes y sus historias salieran de las pantallas. Bueno, si mis personajes salieran de las pantallas, no podrían ser bidimensionales, tendrían que ser tridimensionales. Y si fueran tridimensionales, necesitarían un lugar donde vivir y desarrollar sus historias. Y si los personajes tuvieran un lugar para vivir, tendrían que estar separados, porque las princesas no podrían vivir junto a los piratas, ya que la gente no estaría inmersa en cada historia. Y si tuviera que separar a los personajes en diferentes lugares para vivir, necesitaría desarrollar tierras completamente diferentes basadas en los personajes y sus historias. Y eso es exactamente lo que hizo en Disneyland a partir de su inauguración el 17 de julio de 1955, una manera innovadora de hacer que las personas tengan una experiencia interactiva de sus películas, que es probablemente una de las soluciones creativas más importantes del siglo XX. Even in the two-dimensional world that we designed for the motion pictures, there's the implication of space. In fact, we used many of the techniques we had learned in the films and applied it to actual third dimension. And when we set up a kind of story in our own mind about what it was, we would establish an imaginary long shot as if we were taking it with motion pictures. Como se habrán dado cuenta, una de las mejores formas de liberar la creatividad es comenzar a romper reglas. Pero cuidado, esto no significa no tener reglas. Las reglas también tienen un propósito útil y deberíamos respetarlas cuando es moral y prudente hacerlo. Significa más bien, en cada caso, revisar cuáles son las reglas esenciales y cuáles las innecesarias que podríamos romper para ganar grados de libertad creativa. Eso es todo. Hasta pronto.